Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez. Hoy es 22 de julio del 2024 y tenemos noticias muy importantes de último minuto. Lo primero es que ha trascendido que han aprobado oficialmente el saqueo total del Poder Judicial. Piña y los líderes sindicales van a robarse literal miles de millones de pesos de los fideicomisos. Esto es muy importante. Vamos a dar los detalles. Te vamos a hablar de Alito. Hoy se registra para reelegirse y también, por cierto, con la aprobación del INE. Y bueno, también él, que es muy claro, va a acabar defendiendo a Piña, va a dar la vida por ella. Ojo con el dato. Y por cierto, también vamos a hablar de Alarraqui, porque hoy vaya que tuvieron una participación tremenda, otra vez de nuevo épica, en Atypical TV. Mientras, hoy Claudio Sheinbaum también da una gran noticia porque todo se va a resolver en los próximos días. Y vamos a arrancar. Viene un gran saqueo, un monstruoso saqueo, el peor en la historia del Poder Judicial. Y es que hace unos días, de manera oficial, fue avalado el retiro extraordinario de recursos para supuestamente empleados del Consejo de la Judicatura, o sea, de los jueces, ministros y magistrados, que van a poder quitar o retirar hasta el 50% de algo que se llama la reserva individualizada. ¿Qué es esto? Sucede que hace unos días el dirigente del sindicato de trabajadores del Poder Judicial, Jesús Gilberto González Pimentel, logró por unanimidad que el Pleno del Consejo de la Judicatura, que también preside Norma Piña, aprobara algo que llaman Programa Extraordinario de Retiro, que va de 25 hasta 50% de algo que se llama el Fondo de Reserva Individualizado. ¿Qué es este Fondo de Reserva Individualizado? Es el famoso seguro de separación individualizado. Desde hace tiempo, uno de los grandes privilegios del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial era que, por ejemplo, si yo trabajaba como diputado, por ejemplo, y ahorraba, no sé, cada mes o cada dieta 1,000 pesos, entonces había un seguro. En el seguro no había un seguro, es el propio gobierno, daba 1,000 pesos adicional. Entonces, eso se llama seguro de separación individualizado. Precisamente el dinero que, aunque no es un seguro, el propio gobierno, en este caso el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, aportaban para cuando se terminaran, renunciaran, despidieran o se terminara el encargo, me llevo mi ahorro y me llevo el doble del ahorro con cargo a el presupuesto. Esto se eliminó cuando llegó Obrador en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, pero quedó en el Poder Judicial. Eso significa, obviamente, para este seguro se necesita una gigantesca bolsa de miles de millones de pesos. Están en los fideicomisos. Entonces, ahora lo que aprobaron es que van a saquear precisamente esos fideicomisos. El presidente incluso lo anuncia así. Advierte que viene un gran saqueo de los fideicomisos al Poder Judicial ante la inminente aprobación de la reforma, que es urgente que Hacienda, la auditoría, el Poder Legislativo entren y frenen esto. Vamos a escuchar. Los de arriba se llevan millones, no exagero, millones cuando se retiran. Aparte de la pensión vitalicia, se llevan fondos de retiro de millones de pesos. No así los trabajadores de base. Entonces hay que verlo. Yo no tenía conocimiento de lo que tú estás exponiendo. Por eso es muy buena la mañanera, porque yo aquí también con ustedes me informo. Nos informamos todos y socializamos la información. Ya se están repartiendo los fondos del fideicomiso. Es eso, así es. Para que cuando se lleve a cabo la reforma, si es que se aprueba, ya no tenga dinero el fideicomiso. ¿Cuánto ganan los ministros violando la Constitución? Imagínense, un ministro que viola el artículo 127 de la Constitución, que establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente. Le han hecho 1, 2, 3 entrevistas a la presidenta de la Suprema Corte, la señora Piña, y nadie le pregunta sobre por qué se reunió con el presidente del PRI, una cena en el proceso electoral, o al otro ministro que es su asesor, Carrancá,
porque fue en su casa, una residencia en Las Lomas. ¿Por qué no les preguntan? ¿O por qué ellos no informan? ¿Qué no tienen la obligación de informar sobre asuntos de interés público? ¿Por qué se quedan callados? ¡Wow! ¿Qué saqueo? Miles de millones de pesos. No es broma. Es literal, no es exageración, no es amarillismo. Esos fideicomisos tienen, jueces, como unos 25 a 30 mil millones de pesos y residen en varios fondos, pero el más grande es el fondo el FORI, Fondo de Retiro Individualizado, que van a saquear. Y ojo, se lo van a repartir. ¿Quiénes? Los ministros, los jueces, los magistrados y, claro, los líderes sindicales. Porque supuestamente es para los trabajadores de base, pero les prometo algo, no les van a dar nada a ellos. En lo absoluto. Es un gigantesco saqueo. Por cierto, para que vean también cómo es la mentalidad de los jueces. Fíjense que es curioso cómo Piña está sacando a este infame juez Juan Pablo Gómez Fierro. Y hace unos días lo están entrevistando a él, pero en serio, la verdad es que me sorprende. Y vean cómo piensa. Él dice que el Poder Judicial está no para defender a la mayoría, al pueblo, sino a la minoría rapaz, oligárquica. Es increíble que así lo confiese. Me parece también poner en la mesa es que un juez no siempre tiene que tomar decisiones populares. En muchos casos, si no es que en la mayoría, tiene que tomar decisiones que a veces van en contra de lo que preferiría una mayoría. Escuche, un juez debe tomar decisiones en contra de la mayoría. Porque precisamente lo que tenemos que hacer es defender los derechos de las personas más vulnerables, los derechos de una persona en la individual, de grupos que se encuentran en minoría y que precisamente frente a una decisión mayoritaria podrían verse afectados o mermados sus derechos, ¿no? Entonces, pues difícilmente un juez debe ser popular. ¿Qué? ¿Qué es lo que está diciendo? Él está diciendo que los jueces, a ver, vamos a hablar de México. La mayoría de los mexicanos son pobres. La mayoría de los mexicanos pues, son incluso mestizos. La gran mayoría de los mexicanos pues, son de la clase trabajadora. Un juez, dice él, no trabaja para ellos. Trabaja para minoría, incluso para una persona. Porque es muy importante defender los derechos humanos de las empresas extranjeras. El derecho humano de que finalmente vengan y se lleven nuestros recursos, saquen nuestras minas. O sea, lo está literal diciendo. Es increíble este cinismo y lo peor, honestamente, este es una entrevista que le está haciendo esta señora Alanis. Pero lo curioso, ahí está, ¿no? Lo curioso es que la difunde el propio Consejo de la Judicatura. O sea, estoy sorprendido, la verdad es que sí. Bueno, en otro tema y siguiendo con el cinismo, hoy ya sí se registra Alito para ser reelecto como nuevo presidente del PRI. Y le dicen, güey, ¿cómo puedes intentar reelegirte si tú llevaste al fracaso al PRI? Pero en serio. Y bueno, la verdad es que las respuestas cínicas de Alito son buenísimas. ¿Se justifica la reelección con todas las derrotas electorales que hubo? Es el tema en lo que quieran enfocar. Yo creo que hoy no vivimos un momento fácil, un momento donde no hay normalidad democrática y todos saben que parte... ¿Por qué no hay normalidad democrática? O sea, eso no lo entiendo. ¿Cómo? De ese, digamos, mala imagen que tiene el partido. Quita mala imagen. Fue por lo que se hizo en el pasado. Pues oye, yo no fui culpable del Pemex Gate, o yo no fui culpable de que digan que habían priistas involucrados en el asesinato de Luis Donaldo Colosio, o yo no fui culpable de lo que hay, yo no fui culpable de todo lo que se hizo en el sexenio pasado y nos señalaron. Entonces yo no fui culpable de eso. Entonces el PRI lo... Pero sí de las monstruosas derrotas finalmente, ¿no? Con todo el Pemex Gate, con todo lo de Colosio, el PRI regresó al poder con Peña Nieto. Y con este Alito, la verdad es que están acabados. Tenemos que trabajar. Yo recibí un partido destrozado en el 2019, hecho pedazos, y al final del día, uno a uno, fuimos reconstruyendo. ¿Cómo reconstruyendo? Es que es lo que no entiendo. Se acabó perdiendo todo. Recomponiendo, impulsamos la coalición, trabajamos juntos y tenemos más de 6.6 millones de mexicanas y mexicanos que apoyaron y nos dieron su confianza. Y que quede claro, la tercera fuerza política en el país es el PRI.
aunque a muchos no les guste. Nosotros tenemos 6.6 millones, MC tiene 6.5, ellos tienen 4 senadores, nosotros vamos a tener 16, nosotros tenemos 33 diputados y ellos 27, entonces nosotros somos la tercera fuerza. O sea, es increíble, ¿no? Se compara a Alito y se defiende por MC. No me digas, ¿sabes que sí? Y sí, tienes razón, o sea, obviamente es un partido muy destrozado, muy con 100 años de la mayoría de gobiernos arrasadores, sí, pero él le dio la puntilla. Él le dio la puntilla. Y también Alito, eso sí, llega y se reelige, y seguramente se va a reelegir, porque él, por increíble que parezca, es el alfil de Piña, es el mejor, pues, defensor que tiene ahorita Norma Piña para evitar la reforma al Poder Judicial. O sea, así de jodida está la ministra presidenta. Que por la culpa de ellos, por lo que hicieron en el pasado, son los grandes lastres que tiene el partido. Y bueno, impulsaremos la plática más importante, que es con la militancia, el diálogo con la militancia, y que estoy muy contento, vamos muy bien. ¿Habrá un proceso interno? Claro que habrá un proceso interno. Para llamar a cuentas a estos... Mira, yo lo que creo es que lo importante es ver hacia adelante. Yo creo que hay los órganos internos del partido que habrán de cumplir su función. Nosotros ya estamos trabajando en los temas importantes, estaremos con consejeras, con consejeros, pero también el PRI firme y puesto y claro en contra de la propuesta de reforma al Poder Judicial que ha impulsado este gobierno cínico, autoritario, y bueno, el PRI está trabajando en ello, en los temas importantes del país y de la mano de ir con la dirigencia. Él, sin lugar a dudas, es el gran defensor de Piña. Y esto lo digo porque muchos panistas creen que finalmente va a irse Alito a favor de Morena por el plan C. No. Si Alito se unió con Piña, si ese es el gran acuerdo que existe, pues ¿cómo? ¿No? Y bueno, la verdad es que pues de ese calaña es lo que tiene Piña. Aún así, claro, todo esto está dividiendo al PRI. Hay muchos inconformes que se regían priistas, senadores actuales, y ya Dan Augusto, lo que comentan, ya se empezó, está jalándose, va a buscar jalándose a senadores priistas que renuncien a la bancada y se sumen a Morena, ¿no? Tal vez no un Beltrones, pero otros más, ¿no? Entonces, vamos a ver esto. Finalmente ahí es donde Adán tiene una ventaja siendo expriista. Bueno, en otro tema, el día de hoy también Claudio Sheinbaum señala algo importante. Señala que en la primera quincena de agosto, o sea, en una semana más o menos, le van a dar su constancia de mayoría. Dijo Claudio Sheinbaum hoy que a fines de este mes, o sea, en esta semana o a más tardar la otra, va a sesionar el Tribunal Electoral y va a calificar positivamente la elección presidencial. No hay de otra, creo que ya fue informada. Además, seamos honestos, todas las pruebas que presentó Xochitl son de lo peor, son pura pantomima, es pura ridiculez. Incluso ella acabó felicitando a Claudio Sheinbaum el mismo día de la jornada electoral. Xochitl lo que quiere es que le regañen a Obrador, si en dado caso, pero creo que sí va a salir esto, honestamente un regaño, también ya, regaño, pero de todos modos, le van a dar, es imposible que le quiten el triunfo electoral. La verdad es que será una gigantesca revolución. Si eso sucediera, y honestamente no lo veo. Es más, y por eso es que se resuelva de una vez. Y ya otra cosa mariposa, ¿no? Que ya le den la constancia de validez, e incluso Xochitl ya resuelve el Senado. Ahora, mientras esto sucede, de todos modos, es interesante ver cómo siguen la derecha está colapsando. Y Alarraqui es un muy buen ejemplo. La verdad es que es increíble, me encanta ese programa ahorita. Como Alarraqui, por ejemplo, dice y quiere comparar, vean ustedes, los programas sociales a los litros de leche, dice, que daba Peña Nieto y anterior, y que, bueno, al final la gente debía agradecerle esos litros de leche, ese frijol con gorgojo, esas despensas. Honestamente, es algo, incluso él dice, y empieza a confesar que él sí recibió muchos apoyos en los anteriores gobiernos. Vamos a escucharlo, porque está muy interesante esto, como honestamente Alarraqui y sus invitados no saben ni qué decir. Otro tipo de democracia, porque cambia el nombre de Morena a PRI, es la misma mamada que yo he vivido desde los 60, 70, la misma mamada. Entrar. Sí, ese que dice Alito que es lo peor, ¿no? Del Pemex Gate, todo eso dice Alarraqui. Es lo mismo. No, a un banco con tu tarjeta y en 3 minutos salir con 3,000 pesos. Está todo dar. Claro. Por no hacer nada. ¿Cómo? Nada más. Me corresponden.
Eso no era antes. Pero no es López Obrador el que lo está regalando. No importa. Son tus impuestos, pero los tuyos, los tuyos. sí, que pero la tienes... A el clásico, pero no es Obrador el que lo está dando. Son mis impuestos y son los tuyos. Dice la gente fifi, no. Son ese tipo de cosas que realmente son absolutamente sonzas. Y por eso la gente votó en contra de eso. Es cierto. Es López Obrador, Claudia. Para ellos. Sí. Claudia. Ganó Para ellos, ¿quiénes? Los chairos, los chintos, los nacos, los pobres. ¿Qué ¿Qué más López da? Obrador? No ganó Claudia. Claudia, Sí, ganó. ¿qué más da? Yo entro a un banco, lo que no hacía antes, Te sale, te y da a los dinero. 2 minutos tengo 3,000 pesos en la bolsa. Y entra tu mujer o algún otro familiar, igual. No Sí, era pero así. perdón, Eso cuenta, si era así, no, Influye. no, No. porque antes Influye, dice no. Claro que influyó, obviamente. yo iba a votar y me daban mi leche y me daban mi canasta básica gratis. ¿Cómo? A la Raki le daban su despensa por ir a votar. Cobraba como 40 millones de pesos. También lo Y hace. también me daban mi dinero para viejitos, no las cantidades bestiales que está dando Andrés. Pero a mí siempre el gobierno, no me importa la marca del partido, me ha dado. A mí, Sí, claro, le dieron un montón de contratos de publicidad, pero eso que le dan leche y despensa, no manches a la Raki. perdóname, dinero, les dan más dinero que antes, sí, pero que les daban dinero. Y yo hice encuestas, Pepe, hice encuestas y les dije, a ver, ¿no te daba dinero Enrique? Me dice, sí. ¿No te daba dinero Calderón o Fox? Sí, pero es diferente. ¿Pero por qué es diferente? ¿Qué te hacen una...? O sea, ¿Por qué irte a ¿ya me formar? entiendes? Mira, ¿Cuál es el plus? no quiero ser abogado del diablo. Y dice que hace encuestas. ¿Y qué tipo de encuestas está haciendo? ¿Por qué es diferente? Porque antes eran programas clientelares. De entrada, bueno, el monto era muy pequeño, o sea, era la cuarta parte de lo que se está dando. Eran clientelares, no eran generalizados, están dirigidos a ciertos sectores en donde finalmente compraban el voto. Entonces le daban dinero, te doy, pero tienes que votar por el PRI. Y ahora ya no lo son. No solo el monto es mayor, sino son tan generalizados que Alarraqui y él, y obviamente son adultos mayores, pueden ir y sacar su tarjeta y cobrar, y lo hace. Yo no tantito que estos, porque así son después los fachos, se quejan y cobran. Ellos pueden tener y tienen todo el derecho de hacer. Esa es la total diferencia. Y la es que nadie les dice por quién votar. Obviamente ellos votaron en contra de Claudia Sheinbaum y tienen su tarjeta. Esa es la total diferencia. En fin, pero bueno, es interesante cómo Alarraqui sigue siendo esta tanta tontería. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.